el capítulo número 51 del libro de los Salmos, desde el verso 1 al verso 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hasta el verso 5 hemos leído. Por medio de la palabra de Dios nosotros podemos ver cómo Dios nos quiere dirigir muchas veces hacia que el corazón de Dios pueda dirigir nuestra vida, pueda proteger nuestra vida, pueda llevar el fruto de la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros, con el diario vivir, nosotros perdemos el enfoque. Cómo Dios quiere que nosotros caminemos, cómo Dios quiere que nosotros nos dirijamos, siempre es un conflicto que se halla entre la palabra de Dios y cómo nosotros hemos desarrollado el punto de vista. Obviamente, cuando nosotros nacimos en este mundo, no teníamos ninguna relación con Dios. Lamentablemente, aunque muchas personas tengan como un interés de creer en Dios, cuando todos nosotros queremos buscar a Dios de alguna manera por nuestra propia forma, sin haber quien nos enseñe, muchas veces encontramos conceptos muy equivocados y a veces por nuestra propia opinión la guía de Dios no llega de manera directa a nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos siempre que la misericordia de Dios nos alcance. Los seres humanos, por medio del pecado que entró por Adán, todos han desarrollado la forma de ver su propio mundo, su propia vida. Por eso en el libro de Romanos está escrito que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros miramos esta palabra, obvio que no todos se reflejan ahí. Porque de alguna manera alguien dice, no, pero yo pienso que yo busco a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está escrito en la Biblia de alguna manera se contrapone con lo que yo pienso. De alguna manera se opone a la forma en la que yo estoy viendo mi vida, cómo yo estoy analizando mi vida. Veo que como si fuese que la palabra de Dios no se aplicara a mí. Pero siendo conscientes y siendo nosotros conocedores de lo que Dios quiere hablarnos, obvio, si nosotros con responsabilidad en nuestros corazones, pensando y analizando correctamente lo que nosotros vivimos día a día, cuando llega la dificultad, cuando llega alguna situación, en lugar de buscar a Dios su ayuda, su respuesta, muchas veces lo primero que sale de nuestro corazón muchas veces es una queja. Obvio, muchas personas luego de darse cuenta de que solo Dios nos puede ayudar intentan buscar a Dios. Pero lo que sale siempre del corazón de nosotros es primero culpar a Dios. Siempre sale del corazón de cualquier persona culpar a Dios. ¿Por qué Dios me permite esto? Muchas veces personas que en algún momento con una situación difícil de su vida empiezan a como querer comparar aquellas cosas buenas que haya hecho por algún momento, como si de eso tuviera como una protección, una recompensa para que alguna dificultad no le sobrevenga. Pero en la vida una persona, ya sea que crea en Dios o que no quiera creer en Dios, siempre va a tener dificultades. De hecho, por eso muchas personas que se llaman a sí mismos ateas, que no quieren creer en Dios, la razón por la que están rechazando siempre el creer en Dios
es porque piensan que todo es causa y un efecto de la forma en la que nosotros vivimos, como si las cosas fueran todo el tiempo al azar. Pero nosotros, mirando la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, que vamos a ver en un momentito ese pasaje, el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 nos dice así, el versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor es quien aflige. Desde el verso 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. El 32 dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Luego dice el 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En este verso nosotros podemos centrarnos en descubrir una cosa importante de la vida espiritual. Ya que una persona llegue al conocimiento de Dios, o una persona no conozca de Dios, ya sea que esté apartado de Dios, o sea una persona que quiere buscar a Dios, dice esta palabra que alguna dificultad o alguna aflicción le llega sí o sí a cualquier tipo de persona. Porque aquí no dice que le llega la aflicción o que Dios aflige solamente a ciertas personas. Porque aquí nunca salió que Dios aflige solo a los pecadores. Dios no dice que aflige solamente a quien está apartado de Dios. Aquí dice a los hijos de los hombres, quiere decir en general. Entonces, cuando dice que no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, quiere decir que de su voluntad no quiere afligir, pero que aflige. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su voluntad voluntariamente no quiere afligir a los hijos de los hombres. Entonces quiere decir que por una necesidad los aflige, que por algo imperioso los aflige, que los aflige porque es necesario. Entonces en la vida de nosotros vemos que ¿por qué Dios nos quiere permitir algunas veces la aflicción? Realmente las personas cuando ven ese tipo de cosas luego enseguida piensan, es que Dios prueba a cada uno de nosotros. De algún modo esto es cierto, porque en realidad lo que quiere Dios mostrarnos es quién puede mirar a Dios y quién no mira a Dios. Existe en la Biblia el libro de Job, y muchas personas interpretan como la situación de Job, todo aquello que por el ataque de Satanás se le había impuesto a Job, como si fuese una prueba a uno de los mejores hijos de Dios, así parece. Pero a medida que nuestra lectura del libro de Job avanza, nosotros nos podemos dar cuenta que muy en lo profundo del corazón, Job tenía un concepto muy equivocado de Dios. Él creía que creía en Dios. Por eso Dios le probó. Pero no porque él fuera alguien que era creyente fielmente de Dios, sino que en su corazón había un concepto de Dios muy equivocado. Y que Dios, por tener misericordia de que él no fuese perdido por aquel concepto que desarrolló su propio corazón. Porque por más que sus amigos y muchas personas intentaban como hacer que él mirase hacia Dios, que no se creyera justo por su propia forma de vivir, sino que recibiera la justicia de Dios, pero él justificaba su proceder. Cada vez que ustedes lean cada capítulo de Job, se podrán dar cuenta que en un principio él muy estoicamente, quiero decir que como con gran decisión de su corazón trataba de resistir, como parecía humilde que estaba aceptando la dificultad que Dios le había dado, así parecía. Pero poco a poco él iba
justificando la forma en la que él había vivido, la forma en la que él pensaba, cómo él se veía. Al final, cuando Dios pudo hablar directamente con él pudo darse cuenta dónde estaba el error en su propio corazón. En esta noche, queridos hermanos y queridos espectadores que se unen a este en vivo, yo quiero compartir con ustedes acerca del arrepentimiento. En nuestra vida, nosotros cuando padecemos algún defecto, nuestros errores nos arrastran, caemos en diferentes pecados y muchas situaciones que no podemos vencer por nosotros mismos. Queremos arrepentirnos, queremos cambiar nuestra vida, pero muchas veces nosotros vemos que un sentimiento de culpa como solamente llega en nuestro corazón, como una pesadez, como algo que nos hace sentirnos, algo que compunge en nuestro corazón, que nos hace como sentir tristeza. Pero no vemos que eso sea un arrepentimiento verdadero, porque pasando el tiempo, tal vez no cometemos el mismo error, pero continuamente estamos viviendo en equivocaciones y en una forma de vivir que obvio, hasta nosotros nos sentimos incómodos. Por eso, cuando vemos en el libro de Job que estábamos compartiendo hace un momento, veíamos que lo que Job necesitaba era arrepentirse de cómo él estaba pensando que cree en Dios. Vamos a ver en el libro de Job, en el capítulo 42, cómo Job llega a tener un testimonio de cómo Dios descubrió qué había en su corazón, por medio de mucha dificultad tan fuerte que era necesario, como vimos en el libro de Lamentaciones, que él pasara por qué. Porque sin aquella dificultad fuerte que llegó a la vida de Job, no había manera que él pueda romper aquella justicia que él creía que podía hacer, aquella justicia que él creía que podía realizar, aquella justicia que él creía que tenía. Entonces, en el libro de Job, en el capítulo 42, el verso 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Finalmente, después de tanta lucha, después de haber peleado mucho con su razón, con la forma en la que él creía, se dio cuenta y llega a tener un testimonio vivo que le responde a Dios. Después de que Dios hablase con él, después de que Dios le reprendiera de su pensamiento, de su punto de vista, él podía responder. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué quiere decir? Que él podía ver que tenía pensamientos que estaban equivocados y que obviamente Dios quería descubrirlo. A él también. En el verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora su fe él está entregando para que sea una fe que sea levantada por Dios. Que cualquier duda que surja en su corazón, dice: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Está entregando la fe, está entregando la vida espiritual de él netamente a que sea la guía de Dios quien desarrolle la vida espiritual de él. El 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que él se dio cuenta que él lo que había oído de Dios era solamente como algo que él oyó, pero que no era la verdad, que él no había descubierto realmente el amor y el corazón de Dios en su vida. Por eso dice: mas ahora mis ojos te ven. Y lo que dice al final, en el verso 6, dice: por tanto me arrepiento, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Nosotros leímos
en esta noche al iniciar el capítulo 51 del libro de Salmos. Previo a abordar esta palabra que escribió el rey David como un testimonio muy similar al que tuvo Job, quisiera compartir con ustedes uno de los ministros que tiene nuestra misión en México, el pastor Pablo Shin. Compartió recientemente en su página de Facebook una enseñanza muy hermosa y maravillosa que quiero también transmitir con ustedes. Dice que en el tiempo del Antiguo Testamento se habían manifestado tantas cosas que con el tiempo se iban a revelar o se iban a descubrir en el Nuevo Testamento. Quiere decir que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay su explicación y hay como la revelación de su significado, que todo está íntimamente conectado. Entonces por eso hacía una memoria y también mencionaba como el tema de su publicación, ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Muchas veces nosotros leyendo esa palabra también puede resultar que sea muy confuso, que durante la última cena el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos. Y fue en ese momento que, bueno, ustedes mirando el pasaje que sale en los evangelios, se podrán dar cuenta que cuando el Señor quería lavar los pies a sus discípulos, el apóstol Pedro decía no, él pensando que era humilde, ¿cómo el Señor, que es nuestro maestro, Él nos va a lavar a nosotros? Antes nosotros deberíamos lavarle a Él. Entonces ese pensamiento él tenía. Pero no sabía lo que significaba, por eso él así se oponía en algún momento. Pero el Señor le dijo que si no te lavara, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que dijo, entonces pensando en lo que el Señor le dijo, entonces no solamente los pies, sino que lave todo su cuerpo. A lo que el Señor le respondió que no, que lo que necesita lavarse son solamente los pies, porque están limpios. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? La explicación de esta obra del Señor Jesucristo en la última cena aparece en el libro de Levítico, en el libro de Números, donde se explica exactamente cómo Dios hizo que los sacerdotes que entraban en el tabernáculo, el sumo sacerdote y los sacerdotes que servían en el tabernáculo de reunión, ellos también tenían que ser lavados. Es maravilloso ver cómo hay una conexión perfecta entre esta obra de Jesucristo, cómo se sincroniza perfectamente con lo que la Biblia enseña en ese momento. Para entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, los sacerdotes, después de sacrificar todas las ofrendas por el pecado, todos aquellos sacrificios que tenían que hacer para perdonar los pecados del pueblo de Israel, pues obviamente ellos se ensuciaban, saludando, preparando las ofrendas, quemando, se llenarían como del carbón, se llenarían como de la sangre, del lodo, de toda esa suciedad. Pero así sucios no podían entrar en el lugar santo. Entonces por eso ellos, antes de pasar al lugar santo, que se encontraba después del altar, se encontraba la fuente de bronce. La fuente de bronce es un objeto redondeado que no explica la Biblia bien su tamaño, pero que sí nos explica que fue elaborado con bronce, con aquel bronce que las mujeres habían donado, que usaban como espejo, ¿no? Entonces todo ese bronce que fundieron en un solo objeto, al colocar agua pura sobre él, se volvía un espejo claro. Entonces, después de haberse lavado, el sumo sacerdote y los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo podían ver si estaban realmente limpios, porque es reflejo de la vida de nosotros. Para acercarnos a Dios, obviamente nosotros no podemos acercarnos a Dios con el pecado. El libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, voy a leer así brevemente. Isaías capítulo 59,
el versículo 2, dice así: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que si alguien tiene pecado en su corazón, de ninguna manera puede acercarse a Dios. Entonces, obviamente, las personas del pueblo no eran quienes entraban en el lugar santo, porque ellos, teniendo pecado, tenían que ofrecer algo, una ofrenda, un cordero, un becerro. Hay diferentes opciones que Dios les dio para que ellos pudieran sacrificar algo por su pecado. Pero obviamente, por no ser como escogidos de Dios, entonces ellos no podían entrar en el lugar santo. Y cuando nosotros vemos en las cartas del apóstol Pedro, hay una palabra que específicamente nos dice que aquellos que hemos recibido el perdón de los pecados y la vida eterna, el regalo del perdón de los pecados y el nacer de nuevo y la vida eterna que Dios ha regalado por medio de Jesucristo, se convierten en sumo sacerdocio. Por eso, en esta noche, si alguno de los que están conectados tuviese todavía como duda en su corazón de si tiene o no pecado en su corazón, pues mirando a esta palabra que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, que sea un mensaje de la palabra de Dios para que nos haga reflexionar y meditar como aquello que Dios nos está permitiendo, como descubrir, como mirar hacia lo profundo de nosotros y saber, si yo tengo en mi corazón el pensamiento de que yo no me puedo acercar a Dios porque hay pecado en mi corazón, aquí dice que Él no nos escucha. Dice que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto está escrito en los libros de los profetas. En el libro de San Juan, en el capítulo 9, en el verso 31 también dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces estamos descubriendo en la palabra de Dios que hay un camino por el cual nosotros podemos ser libres del pecado por medio de la palabra de Dios. Job también, con el punto de vista de que él creía que era justo por su forma de vivir, justo por el punto de vista que tenía, entonces, aunque vivía de una manera que parecía piadosa, pero se dio cuenta que dentro de sí había algo que le impedía acercarse a Dios. Se dio cuenta que en realidad, aunque parecía que era justo y muchas veces él así había creído, pero Dios le permitió todo eso para que él se descubriera que él se creía justo por su propia obra, y que eso Dios no quería, a eso Dios no le agradaba. Por eso Dios le permitió tanta dificultad para que él pudiera despertar y pudiera recibir como aquella reprensión de Dios de cómo él miraba. Por eso él tenía ese testimonio de: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir? Que yo en realidad soy una persona que por su propio ser no quiere acercarse a Dios. Por eso se aborrecía a sí mismo. Por eso decía que se arrepiente en polvo y ceniza. Porque se consideraba como que ese propio ser ya estaba muerto, que había nacido para recibir la ayuda de Dios. Pues mirando en lo que les comentaba, aquella persona que recibió el perdón de sus pecados, dice las cartas del apóstol Pedro, que nos hemos convertido en real sacerdocio. Entonces, antes el pueblo de Dios, que por el pecado no podría entrar en el tabernáculo, obviamente porque así Dios solo permitió que los levitas solo fueran los que sirvieran. De la misma manera es como si dijéramos: quienes se acercan a Dios solamente son aquellos que han sido levantados como hijos de Dios por haber recibido el perdón de sus pecados. ¿Cómo eran las vestiduras? En el Antiguo Testamento vemos que para poder entrar en el lugar santo, para poder entrar en el tabernáculo de Dios, los sacerdotes y el sumo sacerdote hacían todo un rito de purificación, ofrecían ofrendas por su pecado y se lavaban.
todo esto lo hacían para poder colocarse las vestiduras santas. Pero lo impresionante de esto es que la Biblia no menciona nada acerca del calzado. De la misma forma en la que nosotros estamos revestidos con la justicia de Dios por haber creído que Jesús llevó el pecado de todo el mundo y que ya nos perdonó, que ya nos limpió, de esa misma forma estamos revestidos y lo único que debemos lavarnos es los pies. Así como los sumos sacerdotes tenían una vestimenta toda adecuada desde la cabeza hasta hacia abajo, pero no se menciona nada del calzado, porque obviamente es como tener el contacto con el mundo. ¿Por qué el Señor lavaba los pies de sus discípulos? Porque sabía que enviándoles a anunciar el Evangelio, sí o sí iban a tener contacto con el mundo y con las cosas que en el mundo hay. Pues en el libro de Salmos, en el capítulo 51 que esta noche leíamos, es aquel testimonio que Dios levantó en el corazón del rey David después de que él cometiera aquel gran pecado que él cometió. Pues algunos de los que están conectados en esta noche, si no conocen un poquito leyendo en la Biblia, se van a dar cuenta que el rey David, después de haber sido ya levantado como rey, él había cometido un pecado grave. Pero que eso le había permitido a él poder conocer el arrepentimiento verdadero. Vamos a volver al libro de Salmos en el capítulo 51. Dice el verso 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La forma en la que el rey David nos está manifestando que llega la misericordia, que cómo de nuestra vida se llega a borrar la rebelión que había en nuestro corazón, es por la piedad de Dios. Por eso dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Quiere decir, en la vida de nosotros tiene que alcanzarnos la misericordia de Dios. Solo Dios es el que puede borrar nuestras rebeliones. El versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiere decir, yo no puedo limpiarme de mi pecado, Dios tiene que limpiar mi pecado. Dice el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así él podía reconocer cuál era su origen, cuál era su maldad, cómo se había manifestado. Dice el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio de Dios llegó al corazón del rey David y él podía darse cuenta que quien borra nuestro pecado, que quien nos lava de nuestra maldad es Dios. Dice el verso 7 que no habíamos leído, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando el Señor Jesucristo lavaba los pies de los apóstoles, les decía que no les lavaba todo el cuerpo porque ya estaban limpios. El resto del cuerpo ya estaba limpio. Lo que lavaba de ellos son los pies. Ya sea que entre muchos de ustedes que se conectan a esta sesión en vivo, mediten en su corazón. Aquellos que realmente han recibido el perdón de sus pecados y han sido hechos justos por la sangre de Jesucristo, pero que obviamente después de conocer la verdad del Evangelio, el contacto con el mundo continuamente nos hace ver que nosotros podemos llegar a cometer muchas faltas. Pero que el arrepentimiento que viene en la vida espiritual de los seres humanos, de los hijos de Dios, nada tiene que ver con que yo sienta una aflicción en el corazón o un compungimiento, o que yo nada más tenga remordimiento por el acto que hice, sino que aquí en el libro de Salmos, en el verso 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El arrepentimiento que llegó al corazón de Job, el arrepentimiento que llegó al corazón del rey David, no era un arrepentimiento de lo que hicieron, de cómo vivieron, de cómo pensaban. Era un arrepentimiento de su propio ser. Se dieron cuenta que desde el principio habían sido, como dice aquí, formados en maldad y en pecado, concebidos desde el vientre de la madre. Que por eso necesitaban la ayuda de Dios, porque la naturaleza de ellos era ser pecaminosos.
en la vida de nosotros también. Por la gracia de Dios, escuchando el Evangelio, yo podía darme cuenta, yo era un ser que de continuo solamente el mal, dice el Génesis capítulo 6, el verso 5, que la maldad era mucha sobre la tierra y que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Así, escuchando esa palabra, yo podía darme cuenta, sí, de verdad, hay una naturaleza en mí que por más que yo lucho para poder seguir a Dios, pero esa naturaleza me va arrastrando hacia otro lado. Entonces el arrepentimiento que Dios quiere mirar en nuestros corazones es aquello que por medio de la iglesia se puede llegar a obtener. Cuando Jesucristo lavaba los pies de sus discípulos, era el reflejo de la iglesia, de la comunión con los siervos, con los hermanos, con los justos. Porque a través de contar nuestro corazón, a través de confesar nuestros pecados, no que recibiéramos el perdón de ahí, de los pecados, sino a través de confesar la maldad, la oscuridad que nos aqueja, es posible que así como nosotros siendo sacerdotes de Dios, seamos limpios de aquella carga que por el contacto con el mundo. Porque los sacerdotes no dice qué tipo de calzado llevaban, pero teniendo contacto con la tierra, obvio que se ensuciaban. De igual manera, los apóstoles, porque Jesús les lavaba los pies, decía que no necesitan lavarles todo el cuerpo, sino solamente los pies, porque caminando en la vida, llevando adelante su ministerio, anunciando el Evangelio, obviamente, continuamente para permanecer limpios delante de Dios y servir a Dios, tenían que tener la comunión. Aquella fuente de bronce, aquel lavamiento de Jesucristo significa aquella comunión que tenemos entre los que estamos congregándonos, escuchando. Muchas veces que ustedes se conectan también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, luego el día miércoles, luego los siguientes días en los en vivos y también cuando pueden conectarse para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, es ahí cuando Dios está trabajando para lavar nuestros pies. La vida que nosotros llevamos también necesita ser lavada, porque nosotros de continuo necesitamos arrepentirnos de nuestro punto de vista, de nuestro propio ser, que es el que no se humilla hacia Dios. Para que nosotros nos humillemos delante de Dios, tenemos que sí o sí negarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué dice? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo porque obviamente en el libro de Isaías, en el capítulo 55, alguna vez compartía con ustedes, dice que los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre son muy diferentes. Así como es alto el cielo, así son los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre, así como la tierra. Así de diferentes, que no se unen, para nada tienen conexión y no pueden estar juntos. Por eso es que nosotros, dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, que dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Por eso Jesucristo decía que cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negando nuestro punto de vista, nuestro propio ser, que continuamente era arrastrado, podemos darnos cuenta. Yo debía arrepentirme de aquel ser que yo era desde el inicio. Como el rey David dice en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque por ese pecado que nosotros teníamos por naturaleza, que no podíamos vencer por nosotros mismos, es que el Señor Jesucristo se levantó, vino a esta tierra. El Señor, Hijo de Dios, se transformó en hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, sacrificó su vida y toda su sangre derramó para limpiar nuestros pecados una vez para siempre, dice el libro de Hebreos. Así que, queridos hermanos y quienes se conectan en esta hora, que podamos conocer en nuestro corazón. Para que la fe sea levantada, sí o sí, se necesita que nosotros tengamos el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. No que nos arrepintamos de aquellas cosas que hemos hecho, que hicimos, sino que la naturaleza pecaminosa de la cual venimos es la que nosotros debemos negar, rechazar, arrepentirnos. Ahí, Dios sí o sí levantará la fe en nuestros corazones, como el rey David. Al final, como dice, un varón conforme al corazón de Dios. A pesar de que él tanto se había equivocado, pero él como encomendaba su vida espiritual 100% a la mano de Dios. Su pecado él sabía, solo Dios puede lavar. Él
cómo manifestaba que solo Dios puede limpiarle del pecado, que solo Dios le podía purificar y ser limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué quiere decir? Que él podía saber que solo por la misericordia y la obra de Dios él podía estar libre y limpio del pecado. Así que, queridos hermanos, conociendo sobre el verdadero arrepentimiento que viene a través de la comunión, de compartir, de escuchar la palabra de Dios, de abrir nuestros corazones, espero que muchos de ustedes, poniéndose en contacto con muchos de los ministros y siervos de Dios, puedan tener la esperanza y también la oportunidad de levantar en su vida la vida espiritual que Dios tanto quiere que nosotros sigamos por medio de su palabra. Así que, queridos hermanos, queridos espectadores, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar esta conexión en vivo del día de hoy. Padre Dios, Señor, le damos las gracias por permitirnos, Señor, la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros corazones. Todos y cada uno de nosotros que hemos sido, Señor, lavados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido libres del pecado ya una vez para siempre, así nos habla el Santo Evangelio, que el Señor Jesucristo, cuando subió a la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es, porque Él, por medio de su sacrificio, había hecho nuevas todas las cosas. Aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en Jesucristo, dice que les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, que aquellos que creen fielmente en la obra de Jesucristo, que pueden ellos ver cómo Dios les había santificado. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso, Padre Dios, permitiéndole usted a todos quienes se conectan con el canal de Escrito está también, y también con todos los ministros, usted les dé la oportunidad de conocer a profundidad el Santo Evangelio, y que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados y también desarrollar una vida espiritual conforme al corazón de Dios, así como nos enseña la Biblia. Padre bendito, le damos las gracias por este tiempo que podemos compartir sobre el testimonio de la palabra de Dios en nuestros corazones. Señor, también a través del testimonio de nuestras vidas, también permítanos compartir, Señor, en esta noche, haciendo este estudio bíblico, Señor, también usted permita que ese testimonio del arrepentimiento verdadero y la fe que usted levanta en nuestros corazones, también lo podamos testificar cada uno de nosotros por medio de compartir y de anunciar el Evangelio, Señor. Usted bendiga a cada persona que se conecta. Usted conoce muchas de sus necesidades, muchas de sus aflicciones. Usted encárguese a través de aquella situación. Permita que haya una conexión verdadera con la palabra de Dios, que ellos puedan descubrir el amor de Dios en sus corazones, Padre. Encomendamos todo en sus manos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, queridos hermanos y espectadores, les damos otra vez más un saludo cordial y esperamos vernos en la siguiente conexión. No se olviden que también los días miércoles y otros horarios que ustedes puedan conectarse, enviar un mensaje aquí al canal de Escrito está también, para que ustedes puedan conocer dónde más pueden seguir escuchando sobre la palabra de Dios, y donde quiera que ustedes estén también poder conectarse donde quiera que ustedes vivan. Un saludo cordial una vez más, que tengan una excelente noche y nos veremos siempre en el Jesucristo. Un abrazo a todos, buena noche.